¿Es posible predecir el futuro mediante sueños? Cuando tenemos un sueño, ¿qué significado tiene este? ¿Nuestros sueños nos hablan? Estas preguntas todos nos las hemos hecho alguna vez. Y es que, en ocasiones lo que soñamos representa algo más que un simple sueño. Tenemos la intuición de que tienen un significado, de que probablemente se trate de una premonición, de un augurio, de un aviso de que algo está por ocurrir. Si esto es verdad, entonces deberíamos de aprender más sobre nuestros sueños, profundizar en la trama y conocer lo que éste representa. Algunos sueñan con cosas que aún no suceden, otros con cosas que ya pasaron. Pero de acuerdo a los expertos, los sueños son la versión subconsciente de nosotros mismos y que, a veces, es nuestro subconsciente tratando de comunicarnos algo o simplemente organizando nuestra mente. Yo soy el documentalista y esto es Sueños Premonitorios. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. A muchos de nosotros nos ha ocurrido soñar algo que luego se ha hecho realidad. La ciencia es obviamente escéptica cuando se trata de la presunta capacidad de predecir el futuro. Pero en muchas tradiciones místicas, en diferentes culturas y en muchas experiencias personales, las premoniciones son bastante reales. Veamos. Predicción del futuro a través de los sueños. Las predicciones, incluso a través de los sueños, son el resultado de la recopilación y el procesamiento de información a través de los 5 sentidos. Si estamos hablando con una persona y, por ejemplo, memorizamos inconscientemente una pequeña tos, más tarde podemos soñar que se pone enferma. Algo que hasta cierto punto es probable que ocurra. No se trata, pues, de una premonición, sino de una simple conjetura que nuestro cerebro elabora en el sueño, reelaborando todas las señales que captamos de esa persona, incluso las que no percibimos a nivel consciente. Premonición y pesadillas. Catástrofes, terremotos, accidentes o desastres naturales, lo que sea. La historia de las premoniciones tiene definitivamente una connotación oscura. Sin embargo, es un fenómeno que merece nuestra atención. Es bueno saber que, cuando soñamos, pueden aflorar nuestros miedos personales o ancestrales o acontecimientos violentos del pasado. Tener pesadillas terroríficas y luego notar que se hacen realidad pueden explicarse con una interpretación retrospectiva. Es decir, que una vez que experimentamos un acontecimiento desagradable, tendemos a pintar nuestros sueños basándonos en lo que nos ocurre realmente. Por eso, la violencia en los sueños, que quizás se deba a que nuestro subconsciente está reviviendo experiencias personales que nos resultaron impactantes, suele ser muy similar al suceso que estamos comentando. Los sueños premonitorios más famosos. Se dice que Abraham Lincoln tuvo un sueño premonitorio unos días antes de morir. Soñó que había gente de luto en la Casa Blanca porque el presidente había muerto. Compartió el sueño con algunas personas y 10 días después fue asesinado. La joven Errol May Jones de Aberfan,
Gales, en octubre de 1966, soñó que su escuela estaba cubierta por una sustancia oscura. Contó su sueño y poco después murió, porque la escuela quedó sepultada por la explosión de una mina de carbón. El cantautor italiano Manco, la noche del concierto en el que murió, compartió el sueño que había tenido la noche anterior, justo antes de caer enfermo. En el sueño, estaba bebiendo vino con el cantautor italiano Fabrizio De André, quien había fallecido varios años atrás. Clarividencia es la palabra francesa que significa visión clara. Una palabra que utilizamos para referirnos a la capacidad de ver los acontecimientos antes de que estos sucedan. El clarividente más conocido de la historia es el legendario Nostradamus, conocido por sus innumerables profecías. Predecir el futuro a través de los sueños también es una capacidad extraña que se incluye en la clarividencia. Pero, ¿existen los sueños premonitorios? El libro del Génesis cuenta que José, hijo de Jacob, fue vendido como esclavo y acabó en una prisión egipcia. Cuando se corrió la voz sobre su capacidad para interpretar los sueños, ya que había interpretado correctamente los sueños de 2 de sus compañeros de prisión, fue llamado por el faraón, que había soñado con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. José interpretó correctamente el sueño. Egipto viviría 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Las tablillas que datan del año 2000 narran el sueño de Gilgamesh, en el que los dioses le anunciaban que iba a morir. La historia tiene muchos relatos de sueños premonitorios, pero pocos han intentado examinarlos con un enfoque científico. Entre ellos se encuentra William Edward Fox, que estimó la capacidad de los sueños premonitorios para predecir el futuro por el número de pasajeros de los trenes accidentados. Según sus cálculos, el número de pasajeros de esos trenes era inferior a la media, y una posible explicación es que los que habían soñado con un accidente ferroviario habían tenido miedo de subir a bordo. Todavía no podemos confirmar o rechazar científicamente el fenómeno de los sueños premonitorios. Sin embargo, es interesante observar que los foros y los sitios web están llenos de historias de personas que tuvieron premoniciones positivas o negativas mientras dormían. Incluso, mi correo electrónico está lleno de mensajes de mis suscriptores contándome sus sueños. Esto deja lugar a un cauto optimismo sobre la capacidad real de los sueños para predecir el futuro. Mucha gente intuye que esto es real. Una posible explicación a los sueños premonitorios. Algunas personas entre las 3 y las 4 de la madrugada segregan cantidades excesivas de DMT, dimetiltriptamina, una molécula alucinógena, la sustancia activa de la ayahuasca, bebida sagrada utilizada por los chamanes andinos, que tendría el poder de inducir experiencias particulares. Según los defensores del poder psíquico de los sueños, el DMT ampliaría nuestra conciencia, permitiéndonos ver el futuro. Más que sueños. Sin embargo, la premonición más famosa de la historia no se encuentra en un sueño, sino en un libro. 14 años antes del hundimiento del Titanic, el escritor Morgan Robertson publicó la novela Futility, en la que un barco llamado Titán, que se creía insumergible, se hundía tras chocar contra un iceberg. Yo soy el documentalista y esto fue
Sueños premonitorios.